Sí, Maggie, a ver, estamos siempre un poco más allá de ser también propositivo y primero quiero aprovechar un segundo para un agradecimiento infinito a todos aquellos que están en la primera línea de la pandemia, los médicos, los paramédicos, los policías, los militares. En realidad ellos, con todos los que más sufren en esto que estamos viviendo en Bolivia y en el mundo, son los verdaderos héroes de todo esto. Entonces, a ellos siempre el agradecimiento infinito por todo lo que están haciendo y obviamente darle fuerza, darle valor y sobre todo también al gobierno darle algunas sugerencias sobre lo que puede hacer. Es decir, todos debemos estar unidos en esto, pero hay cosas que muchas veces no se hacen como deben ser y que necesitan ir ajustando porque hay un tema esencial en esto, es decir, nadie está preparado en el mundo, no solamente en Bolivia, para vivir todo esto. Entonces todos necesitamos estar unidos, pero el Estado es quien más debe tratar de que el funcionamiento sea coordinado y concurrente entre todos los órganos. Un ejemplo es Oruro, por ejemplo, de concurrencia y coordinación. Y eso se hizo solo primero al comienzo entre todas las entidades territoriales autónomas. Y fíjese cómo funcionó, es decir, ¿qué es lo que sucede con esto, Maggie, los derechos humanos? ¿Qué es lo que sucede con esto de entender cómo funciona el Estado? Primero, o sea, que la sociedad política, primero, debe asumir con responsabilidad el verdadero concepto y valor del Estado. El propietario y el titular del Estado son los 11 millones de ciudadanos. Ese es un primer concepto básico. Cuando la clase política entienda que la propiedad del Estado es de los ciudadanos, ahí en la misma clase política se va a valorizar. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, que habla un senador o un diputado en las redes y le contestan 10 barbaridades, tiene que hacer una autocrítica donde el ciudadano no lo está valorizando ni tiene sentido de pertenencia hacia él. Entonces, esa es una autocrítica, por ejemplo, ¿no? Hay muchas propuestas que se han hecho, que algunas son muy válidas, otras no, y hay que discutirlas. Entonces, a partir de ahí, los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Por eso es que, por un lado, se otorgan varias medidas que todas son en materia económica transitoria, ¿no es cierto? Y otras, por otro lado, se restringen también los derechos. Es decir, esas son las obligaciones que tenemos. Entonces, a partir de ahí, May, hay dos escenarios en esto. Uno es el comportamiento de la sociedad civil, de los ciudadanos, que asuma y exija esos derechos, pero también que cumpla con sus obligaciones. Entonces, a partir de ahí, fíjese usted, May, que la Constitución Política del Estado lo primero que hace, porque es el contrato social, es decir, es el contrato y el documento que regula nuestras relaciones con los gobernantes y que le pone un freno también a los gobernantes y que nos impone también a nosotros sanciones a los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, lo primero que se protege, y está en los primeros artículos de la Constitución, es la salud y la vida. Luego en la integridad física y la alimentación. Entonces, cuando uno mira que esos derechos están prioritarios frente a otros, se da cuenta que lo primero que tiene que priorizar el funcionamiento de los gobiernos, me refiero al gobierno, no me estoy refiriendo solo a la presidenta y los ministros, sino a todos los niveles de gobierno que tienen que funcionar como verdaderos órganos en el cuerpo humano. A partir de ahí, esos derechos no deben ser escatimados. Es decir, el primer escenario que debió producir en Bolivia, ¿no es cierto? Y más allá de agradecerle de que todo el esfuerzo que se haga, siempre va a faltar algo porque, reitero, es decir, la salud está llevada con restricciones de locomoción, de trabajo, y eso es un serio problema para cualquier país del mundo, no solamente para Bolivia. Entonces, a partir de ahí, si el Estado no empezó a funcionar en forma concurrente y coordinado, vamos a tener serios conflictos. Por ejemplo, yo lo escucho hablar a un ministro que tiene una función muy difícil, como es el ministro de Gobierno, y dice, en tal municipio no se está cumpliendo. Bueno, si a ese alcalde no le han dado la oportunidad de dar las condiciones a los ciudadanos, va a ser muy difícil que él diga se prohíbe salir a las calles y aquí los metemos presos a todos. Entonces, va a tener que construir cárceles, establecimientos, etcétera, etcétera. Entonces ese no es el tema. El tema es que los ciudadanos recuperamos y vamos a recuperar la propiedad del Estado en este momento de pandemia, porque el gobierno, los niveles de gobierno tienen la obligación de proteger la vida. ¿Sí? Cuando a mí me llaman, muchos alcaldes me han llamado, no solamente de Santa Cruz, sino de la parte de Bolivia, y lo primero que he recomendado yo, más allá de las formalidades, que si es con ley, si es con decreto municipal, etcétera, etcétera, eso nos ocuparemos después. Lo primero que se ha recomendado es
es dar alimentación y dar medicina. No hay otra forma, y promover obviamente la restricción de los derechos, que es el aislamiento. No hay otra forma de parar esto, es el aislamiento. Por eso lo escuchaba hace rato hablar a Oscar Urenda, ¿no? Y un eterno agradecimiento a Oscar por todo el trabajo que lleva, porque es muy complejo lo que se está viviendo. Entonces, a partir de ahí, el gobierno tiene que coordinar y concurrir, pero tiene que asumir que la verdadera propiedad del Estado es el ciudadano. Y ahí viene, por ejemplo, los derechos humanos, lo que estamos viviendo con quienes están afuera en la frontera. Fíjese usted que el ejemplo más claro es aquello que han hecho otros gobiernos, de enviar aviones llevando a sus nacionales, imagínense, llevando a sus nacionales para protegerlos en su territorio, donde hay más muertos, donde hay más peligro, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los temas de los derechos y obligaciones. Y el otro elemento fundamental, o sea, en todo esto, país, es que a partir de esa funcionalidad del Estado debemos priorizar sin materia de ningún cálculo, es decir, priorizar la vida, priorizar la salud, ¿no es cierto? Y la alimentación sobre todo. ¿Por qué? Porque todos los demás cálculos que se hagan ahí solamente van a ser cálculos electoralistas, y eso no lo podemos permitir los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que asumir una verdadera responsabilidad frente a lo que está haciendo el gobierno. Todos estamos reconociendo lo que hace el gobierno, pero necesitamos darle otros insumos para que el gobierno sea mucho más efectivo. Nosotros no estamos hablando ni discutiendo ni de elecciones ni de economía. Me parece desconsiderado quienes están en ese ámbito. ¿Por qué, May? Porque esto tiene problemas económicos en el futuro. Va a venir un tiempo muy duro. Y el segundo elemento es que el ciudadano se ha visto de que en la recuperación después de esto, post pandemia, va a recuperar la propiedad de su gestión pública. No puede ser posible que todos, muchos miles de ciudadanos reclamemos que en 14 años no se hizo nada y en 14 años no hubiéramos reclamado, por ejemplo. Pero también el funcionamiento de algunas alcaldías, algunas gobernaciones deja mucho que desear, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, el tema de fondo es que en los derechos que tenemos también obligaciones, y quienes son llamados como primer valor fundamental a proteger la vida, obviamente son los órganos del Estado. La verdad que es una situación bien compleja, ¿no? Estoy viéndolo al doctor José Luis Santisteban en la imagen, barbón, barbón, o sea que debe estar en el plano este de no rasurarse durante todos los días que dure la cuarentena. Usted, doctora, ya me dirá si estoy en lo correcto o no. Lo veo barbón, nunca lo había visto. Pase la pandemia, Mike. Perdón, no lo estaba escuchando. ¿Por qué no lo estoy escuchando? ¿Yo estaba hablando por encima del doctor? No, pero yo comencé a hablar por encima del doctor. Ah, ya estaba con susto yo. ¿Ah? Es que están experimentando aquí con una transmisión que parece que no es el mismo tiempo que está en Facebook a lo que lo estoy escuchando yo el doctor, ¿no? Ya, no lo voy a mirar en Facebook, doctor, porque usted me va a chipar. No, voy a volver al tema que estaba tocando el doctor José Luis Santisteban porque me parece súper importante. Sin duda alguna que una de las responsabilidades principales de los gobiernos, de los diferentes niveles de gobierno, ¿no?, es la protección a la vida, es cuidar ese derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho a la vida. ¿No ve? Es que estoy escuchando el eco que está fuera de tiempo de lo que estoy hablando ahorita. Por favor, no me hagan escuchar el eco porque me chipo. Es la vejez, es la vejez. Y usted, doctor, tocaba el tema de los casi 200 bolivianos que están varados todavía en la frontera de Chile con Bolivia. Creo que fue inicialmente una desacertada decisión del gobierno de decir que no había forma de que ingresen, pese a que la canciller Karen Longarik había dicho antes de que sí se estaba gestionando el ingreso. Hubo ahí una suerte de choque de informaciones que dejó confundidos a todos para que finalmente el gobierno diga, no, sí, se va a preparar un campamento y 2 o 3 días más creo que vamos a tener que esperar,
para que esos bolivianos puedan estar en un campamento guardando la cuarentena de los 14, 15 días para después recién poder ir a sus casas. Hay otro caso también, doctor, que me ha compartido mi amigo José Luis Arteaga, que vive en Lima, 108 jóvenes bolivianos que fueron hasta Lima a participar de un evento deportivo y cultural, y ahí los agarró el estado de excepción que se ha declarado en el gobierno, lo que les impidió volver a Bolivia. Dice mi amigo José lo que le ha escrito a la canciller a través de Twitter, ha tratado de comunicarse con otras autoridades o funcionarios de la Cancillería, pero no tiene idea de si se han llegado a enterar o no. José lo llegó a recurrir a José Gary Áñez, a otros periodistas que tienen programas diarios en la radio para tratar de hacer un puente con la Cancillería. Pero bueno, este drama de los bolivianos que están afuera y que quieren volver es también complicado. Eso por una parte. Ahora, hay otra parte, doctor, que es muy difícil de manejar, aunque bien lo ha dicho el doctor Urenda, no es la mayoría, es una minoría, pero una minoría que nos compromete la salud de todos, que es la dificultad que tenemos a veces de ver que estamos hablando de derechos humanos, pero de derechos humanos de todo el conjunto, no solo el mío, Maggie Talavera, que tengo derecho a hacer lo que me da la gana, ¿no? Porque supuestamente vivo en un país libre, y que está dificultando muchísimo la lucha para frenar, para controlar esta nueva epidemia en el país, doctor. ¿Cómo hacer para lidiar con esta situación? De una parte, lo que tiene que ver con el Estado, con las autoridades públicas, y de otra parte, lo que tiene que ver con nuestro deber individual, personalísimo como ciudadanos. Primero, o sea, lo que hay que establecer más es que el contrato social, que está reflejado en la Constitución, establece de que un ciudadano se entrega la vida en colectividad, sabiendo que esa colectividad le va a proteger mejor sus derechos individuales que él solo. Entonces, a partir de ahí, en el establecimiento de derechos fundamentales a la vida está el establecimiento también de las obligaciones. Y una de esas obligaciones, obviamente, es respetar la vida en colectividad. A partir de ahí, la fuerza coercitiva del Estado puede actuar perfectamente en determinadas zonas o en determinadas áreas donde hayan ciudadanos que obviamente no están respetando las normas. Por ejemplo, el caso del Alto, el caso de Patacabaña son casos emblemáticos donde al comienzo de la pandemia, recién hace una semana que han tomado verdadera dimensión del problema que se viene. Pero un conglomerado de personas individuales no puede poner en riesgo la vida de 11 millones de ciudadanos. Entonces, a partir de ahí viene la actuación de todos los ciudadanos en su conjunto, pero a través de los mecanismos y organismos que tiene el Estado para defenderse. Es decir, ahí vienen las restricciones, las sanciones. Es decir, los ciudadanos debemos saber que así como tenemos derechos fundamentales, que es obligación del gobierno protegernos, también tiene el gobierno obligación de protegernos frente a esa minoría de ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto? Nuestra obligación es cumplir, o sea, todas las medidas que en colectividad nos estamos dando a través de las autoridades de turno. El tema otro de fondo que me preocupa es que el gobierno empezó con el decreto 4196, hablando de nuestros nacionales compatriotas que están afuera, ¿no es cierto?, o están varados en las fronteras del Estado. Es decir, esos derechos de los nacionales están protegidos no solamente por la Constitución, sino por convenios internacionales. Es decir, nunca se debió prohibir el ingreso de nacionales, pero además el decreto 4196 establece que el cierre de frontera se excluye a los nacionales porque obviamente no hay ciudadanos que donde se sientan mejor protegidos que es en su territorio y en su domicilio, es decir, donde está, o sea, su familia. Y privarles del ingreso solamente por una cuestión de salud, haciendo abstracción, porque eso es abstracción, ¿no? O extrapolando que van a contagiar, o sea, me parece que fue un error terrible el Estado, pero violó todos los convenios internacionales y los derechos humanos protegidos por Constitución. A partir de ahí, debió hacer lo imposible el gobierno, ¿no es cierto? Parece que ahora está haciendo lo imposible para poder protegerlos, pero aún así
fue una política y medidas desacertadas cuando otros países del mundo donde hay mayores cantidades, desgraciadamente, de decesos, los estaban, ¿no es cierto?, repatriando, inclusive haciendo esfuerzos económicos con aviones y todo para llevarlos. Entonces, fíjese usted que en Bolivia nos equivocamos en eso, el gobierno se equivocó, pero la canciller al comienzo, ¿no es cierto?, en sus declaraciones estableció con claridad que en el plazo de 24 horas iban a entrar, a ingresar todos los nacionales, porque Exacto. no había un motivo, o sea, ese no era un motivo el hecho de, ni uno había enfermo ni detectado con coronavirus, ¿no? Que eso era lo más grave todavía que ha sucedido. Entonces, a partir de ahí, todavía el gobierno, el Estado debe redimirse sobre esto, ¿no es cierto? Debe establecer todas las medidas y que esto sirva como ejemplo de que el derecho internacional, el derecho de suelo y el derecho de sangre es imposible que pueda, o sea, violarse por cualquier, no hay excepcionalidad en el mundo que pueda, o sea, frenar el ámbito de aplicación de estos derechos. Entonces, más allá de la capacidad de salud, más allá de la capacidad logística, etcétera, etcétera, hubo una negativa frente inclusive a un decreto que el gobierno había dictado, que es el 4196. Entonces me llamó la atención, ¿no es cierto?, que ciudadanos, compatriotas nuestras hubieran quedado desprotegidos en el mundo, o sea, el derecho a su territorio, ¿no es cierto?, y el derecho a estar con sus familias o en su domicilio, o el derecho a estar en su territorio, pero agilado y cumpliendo los protocolos que obviamente deben de cumplirse sí o sí en este estado de pandemia que estamos viviendo en Bolivia. Entonces, por eso fue el reclamo, por eso fue la llamada de atención al gobierno, parece que lo ha entendido así, no puede entenderlo de otra forma, porque no debemos de abandonar. Es decir, hay un tema de fondo en esto, Maggie. Lo primero es que nadie está preparado para esto, ¿no es cierto? Y lo que se haga siempre va a ser insuficiente, ¿no es cierto? Imagínese usted que todos nos enfermemos o estemos por enfermando al mismo tiempo, no va a haber capacidad de salud. Yo los entiendo a los médicos, los entiendo a los alcaldes, a los gobernadores, a los ministros cuando quieren, o sea, nadie ha deseado este estado de cosas, ¿no es cierto? Por eso hemos suspendido todas nuestras vidas, ¿no?, natural que hacemos administrativamente, público y privado, y nos hemos solamente abocado a protegerlo. Y la única forma es aislándose, pero ese aislamiento obviamente tiene su costo, ¿no es cierto? Tiene su costo económico y tiene su costo también de supervivencia. Entonces, ese es el tema, May. Entonces, que nunca más vuelva a ocurrir esto, que el gobierno tome y agote todas las instancias correspondientes, porque todo haga lo imposible, porque no podemos abandonar a nuestros compatriotas. Hay algo que usted ha tocado y me parece que es un tema de fondo, ahorita voy a abordarlo, pero antes quiero hacer un paréntesis. Recuerdo muy bien que uno de los argumentos que esgrimió el ministro de Defensa, Fernando López, para decir que no se iba a abrir la frontera, que no iba a entrar ni uno solo de esos bolivianos que estaban varados en Chile, era que después era difícil de que cumplan con la cuarentena, que la gente no era responsable, que se escapaban de sus campamentos, cosa que tiene mucha parte de verdad. Pero en ese momento yo pensé, bueno, ¿para qué está la autoridad entonces del Estado? ¿No es cierto? Es mucho más fácil controlar con todas las dificultades que pueda tener a 100, 200 personas que están en un centro de aislamiento que tenerlas presionando y tratando de ingresar a como sea a las escondidas, que ahí sí que se iba a perder completamente el control. Pero bueno, ese es un paréntesis. La preocupación de fondo que usted la plantea, doctor, tiene que ver mucho con la sostenibilidad de esta medida de aislamiento social, que es la única, eso está comprobado en el mundo entero ahorita, es la única forma efectiva de prevención y de frenar, no de eliminar, ni siquiera estamos hablando de eliminar el virus, sino de frenar la expansión o el contagio a más números de habitantes, y tiene que ver con la alimentación. Si es que se amplía la cuarentena, doctor, cosa que la ha dejado casi como un hecho el doctor Oscar Urenda en la entrevista que le acabamos de hacer, va a haber un problema aún más grave del que ya hay en este momento, con muchas familias, numerosas familias, que están en serias dificultades
porque no solamente que se le ha acabado sus víveres que tenían por ahí juntaditos, sino que también no tienen ya capacidad para generar ingresos y comprar a través de WhatsApp, como están haciendo los supermercados, entrega a domicilio, pero para eso necesitamos tener plata para pagar. Y hay gente que vive del día a día, ¿no es cierto?, que no va a tener forma de comprarse esos alimentos. ¿Cómo puede resolver esta ecuación dificilísima el gobierno, considerando además las dificultades económicas que estamos enfrentando como país, doctor? Primero, May, de que hay 338 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y una de las virtudes de la participación popular fue llevar gobiernos a los lugares más alejados. En eso, por ejemplo, hay que aplaudirlo a Carlos Hugo y a Roberto Arbedí, y que hicieron un excelente trabajo en poner un gobierno en cada sección de provincia, y ahora son alcaldías simplemente. El tema, el fondo, es el siguiente: el gobierno solo no va a poder. El gobierno lo primero que tiene que hacer, May, son 3 ámbitos de actuación: proteger la vida, la integridad física y la alimentación. El otro ámbito, que es el de la seguridad de los ciudadanos como sociedad colectiva, y los intereses del Estado y los intereses individuales son temas secundarios en este momento. ¿Cómo debería actuar en este momento el gobierno, no solamente durante la pandemia, sino para lo que viene? No hay otra forma, Maggie, y el ejemplo de Oruro, yo insisto en esto, que es la concurrencia y coordinación. Le voy a dar algunos Y el datos de en todas Tarija, las ¿no, llamadas doctor? que en todo esto que he vivido en estas semanas, y en llamadas de alcaldes, de concejales de toda parte del país, principalmente Santa Cruz, se quejan de que no han tenido oportunidad de coordinar con el nivel central del Estado. Y lo primero que les recomendé fue, es decir, cumplir la cuarentena, el aislamiento, pero no dejar de medicinas y alimentación. Fíjese usted que algunos alcaldes lo están distribuyendo su desayuno escolar, no en las escuelas, sino en los inmuebles donde viven los niños. Y eso está paliando mucho, porque eso era lo que estaba planificado, ¿no es cierto?, en materia de otorgar desayuno escolar. El otro tema: si no hay rápido un consejo en cada departamento con puestos de alcalde y con puestos de gobernadores que hagan, por ejemplo, que el gobierno funcione en el rincón más lejano, vamos a tener problemas. ¿Quiénes son los que conocen los distritos municipales? Son los subalcaldes. ¿Quiénes son los que conocen las provincias y las secciones de provincia y los cantones, que ahora no se llaman cantones, pero son los alcaldes de provincia, ¿no es cierto?, los de sección de provincia? Entonces creo yo que el gobierno debe activar nomás, no sé, un consejo, lo que se llame, ¿no es cierto?, pero en las regiones y en los departamentos debe funcionar el principio de concurrencia y coordinación. Si el gobierno pretende seguir haciéndolo solo, va a tener serias dificultades como las que están habiendo. Es decir, son buenas medidas los bonos de familia, pero tienen serias dificultades, ¿no es cierto? Y van a tener serias dificultades para ir a comprar con ese dinero que el gobierno le está dando, y eso es transitorio. Eso alcanzará para 2 semanas, para una semana. No pagaremos servicios básicos en 1 o 2 meses o 3 meses, crédito, eso está bien, man. Pero lo que aquí no está priorizándose, creo yo, desde mi punto de vista, es el principio de concurrencia y coordinación. Es decir, para eso la participación popular le puso un alcalde en el lugar más alejado del territorio, ¿no es cierto? Y de 24 alcaldes nos fuimos a 311 y ahora somos 338. Debería estar, es decir, si son 20 ministros que hay, 18 pueden estar trabajando, 2 por departamento, 1 en ciudad y otro en provincia, coordinando en forma directa con los alcaldes municipales. Solo alimentación, cumplimiento de la cuarentena y solamente salud. Es decir, yo creo que así podemos ser mucho más efectivos todos. Es decir, fíjese usted que aquí en Andrés Ibáñez, el alcalde de Porongo tiene que lidiar con más de 15,000 habitantes, ¿no es cierto?, a los que tiene que responder, o sea, en la necesidad, porque él es la primer barrera de contención. En La Guardia ni se diga, pues si no, o sea, un alcalde modelo como Chichino Morales está lidiando con más de 100,000 habitantes, hay 11 concejales, entonces imagínense, el territorio es tan extenso, hay población, el del torno. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, si implementamos el de mecanismo efectivo de concurrencia y coordinación,
Fíjense usted lo que está sucediendo también ahora, es decir, el CODESA está en emergencia, ¿no es cierto? Pero es por falta, y eso ya lo está solucionando el CEDE, pero eso es aquí en la ciudad, es decir, en los distritos tenemos dificultades y en los municipios de provincias que están haciendo todo lo que está a su alcance y le están diciendo gasten todos los recursos, pero lo que necesitan son medidas, ¿no es cierto? Y cómo conseguir alimentos para el día a día. Eso es lo que, entonces yo creo, May, de que en los derechos y obligaciones protegidos por Constitución nos está faltando aplicar, el principio de concurrencia y coordinación. Ese es el principio de subsidiariedad que lo va a hacer la autoridad que esté más cerca al ciudadano. Eso es lo que no está funcionando en el gobierno. Esa es la única llamada de atención que tendría que hacerle, por ejemplo, a la presidenta y a los ministros, que funcione ese principio, y van a ver cómo se va a ver que como en Oruro, la gente como enseñada empieza a coordinar con su autoridad más cerca. En Oruro, por ejemplo, se hizo hasta con los Ilacata, en las comunidades más lejanas. Obviamente, Maggie, van a ver, o sea, gente que está interesada en que al gobierno le vaya mal. No hay que darle mucha importancia a esa gente, hay que aplicarles la ley también, ¿no es cierto? Entonces, así como tienen derechos, tienen obligaciones. Van a ver gente que está por las redes a su santo, hablando para el gobierno, hablando para los gobernadores, para las alcaldías. No hay que darle mayor importancia, creo yo. Creo yo que la gente está reconociendo la labor de los propios ciudadanos que están haciendo un esfuerzo por quedarse en su casa. En algunos inmuebles de distritos grandes, no están comiendo ni siquiera una vez al día. Entonces, es eso lo que tenemos que, en los principios de concurrencia y coordinación, yo puedo reclamarle al gobierno que es eso lo que no está funcionando. Y le voy a dar otro dato. La alcaldía de Santa Cruz fue la primera en sacar una ley de cuarentena total. Al final de cuentas, después de 48 y de 72 horas, terminamos haciendo eso mediante decreto supremo. Esa es la falta y la falla del principio de concurrencia y coordinación, por ejemplo, ¿no es cierto? 15 distritos en la ciudad, 1.700.000, bueno, lo que dice el censo, yo creo que somos 2 millones en la ciudad, hay 15 subalcaldes, ¿no es cierto? Y hay autoridades que pueden hacer un trabajo extraordinario solamente aplicando los principios. Fíjese usted que recién se ha elegido una alcaldesa interina que ya va a poder estar actuando como dice la ley, pero si esa alcaldesa interina no está, no es cierto, no está recibiendo los insumos, no está recibiendo el apoyo del gobierno, y todos sus esfuerzos se van a ir diluyendo, y va a haber gente que en ese ámbito también se aprovecha. La mala gente es aquella que está haciendo política, la que va y le deja la bolsita de alimento y le dice, de parte de fulano de tal le traigo, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, una conducta degradada de la clase política. Entonces, la clase política debería reflexionar, parar todo el tema de las redes sociales y entregarse íntegro a la sociedad para ser efectivo. Así va a ser mejor valorada y sus propuestas van a tener mucho valor y sentido de pertenencia a los ciudadanos ante la clase política que está muy devaluada y es de muy baja calidad en Bolivia, Mike. Doctor, y este otro tema que también me gustaría plantearle, más allá de el panorama más amplio y tal vez más profundo, que es el que usted ha tocado en este momento, quería hacerle una consulta. Tiene mucho que ver con un caso particular, pero que se puede replicar y además que ha dado origen a una declaración del ministro de Salud que vale la pena considerarla. Usted sabe lo que ha ocurrido con Richard Sandoval Kurtz, el gerente general de AEX, ¿cómo se? AEX, ¿no? Access Bolivia, 49 años, iba a cumplir recién 50, creo que en junio o julio, no recuerdo, pero el derrama que hemos podido acompañar con la caída de enfermo de Richard hasta su muerte ha sido así escandalosa y ha desvelado problemas que ya venimos arrastrando desde hace años en el tema de salud, ¿no? Pero el ministro de Salud llegó a decir que él iba a tomar la decisión de intervenir todos los centros privados de salud y también los hospitales para obligarlos a tener un trabajo coordinado y a no negarle la atención médica a ningún paciente con coronavirus. Esto también plantea un tema de fondo en este momento.
¿Cómo podría resolverse ese problema, doctor? Tomando en cuenta, por supuesto, el ordenamiento jurídico que tenemos en el país. Primero, Maya, hay tres elementos sobre esto. El primero, que le decía que el Estado y el gobierno deben hacer lo imposible por proteger la vida. Fíjese usted la pérdida valiosa de esa vida, que no hay forma, por ejemplo, de cómo darle tranquilidad a la sociedad y a la familia especialmente. O sea, no hay cómo recuperar lo valioso que era ese señor y ese hombre para la sociedad boliviana. Ese es algo, por ejemplo, por eso es que se pone como valor supremo la protección a la vida. Es decir, es eso lo que no se comprende todavía por la integridad de la clase política, que la titularidad del Estado corresponde a los ciudadanos y no a los gobiernos. El segundo elemento es que cuando yo hablo del principio de concurrencia y coordinación, el gobierno debió con las alcaldías y gobernaciones, ¿no es cierto?, tomar el control de todo. Quiere decir control de todo, en forma concurrente también coordinada con el sector privado, poner lo primero que más allá de los protocolos, que eso es el tema de forma y la formalidad, poner al servicio de toda la población, ¿no es cierto?, los servicios privados. Si bien es de orden privado, pero el gobierno puede asumir todos los gastos y el presupuesto para que ese orden privado funcione en favor como si fuera público durante la pandemia. Es eso lo que no se ha hecho en ese caso. Fíjese, el segundo elemento me refiero a que las clínicas y los hospitales privados todavía no han entrado en acción solamente por razones individuales, es decir, cuando un ciudadano va directo a una clínica, pero no como una toma del Estado frente a todo el ordenamiento privado en forma concurrente y reconociendo el pago de los servicios, obviamente. Y el tercer elemento es que este delito de negligencia, de incumplimiento de deberes, y frente a la vida, la pérdida de la vida ciudadana, no va a prescribir. Y yo les decía también a unos alcaldes y a algunos gobernadores en el país, les decía, a ver, no, y a un fiscal, no se preocupen, esto no va a prescribir, porque me decían también en una alcaldía están haciendo mal gasto de los recursos. No se preocupen, cuando pase la pandemia esto no va a prescribir, vamos a tener que responder todos por lo que estamos haciendo, pero este no es el momento es que la ley, o sea, se va a aplicar en ese momento. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Richard Sandoval, es increíblemente, o sea, increíblemente cómo una persona ha podido fallecer así a manos de un Estado que en ese momento no ha funcionado así, por la falta de un respirador, porque el de la clínica privada le dijo que tenía que cumplir el protocolo y se lo llevó a la alcaldía, porque la alcaldía tiene un hospital que no tiene la capacidad. Esos van a tienen que responder, May, por todos sus actos y actuaciones. No podemos los bolivianos, los ciudadanos, permitir la pérdida de una sola vida sin que haya responsabilidad frente a los que no hicieron en su momento. Es otra cosa, May, aquellos que desgraciadamente fallecen por causas del coronavirus, pero que se les dio atención, ese es otro ámbito, May. Aquí había un ámbito de actuación, falta de actuación, negligencia, incumplimiento de deberes. Eso va a tener por el bien de la salud, del funcionamiento del Estado, de que en un futuro, ojalá nunca nos vuelva a ocurrir esto, pero tienen que responder las autoridades. Por eso uno es servidor público, porque es empleado y administra lo ajeno. Pero en esa administración de lo ajeno está también la administración de la vida, del valor supremo ese que le otorga la ley a los gobernantes y que tienen el deber de proteger, más allá de los formalismos, los protocolos y más allá, o sea, es otra cosa que hayan carencias, pero ahí, por ejemplo, fíjese, en un ámbito privado no pueden, o sea, prescindir de que o sea, no hay yo cuando hablo no hay un sentido de pertenencia frente a la titularidad del Estado. La gente tiene que entender que el dueño del Estado es el ciudadano y así como tiene derechos, tiene obligaciones. Es decir, mi obligación mía, May, es proteger la vida de usted si es que está a mi alcance protegerla y no empezar a hablar de procedimientos y de protocolos, etcétera, etcétera, porque su vida está por encima de todos los procedimientos y protocolos. Eso es lo que no hay todavía, una visión tanto en el gobierno como en los ciudadanos sobre el valor supremo de la vida. Increíble, doctor. Yo pensaba en este caso de Richard, si hubiera sido una persona de escasos recursos,
la que tuvo que pasar por esa vía crucis y muriera, se iba a decir que no la atendieron porque no tenía plata. No es el caso de la familia Sandoval, ¿no? A la familia Sandoval incluso en el hospital municipal le llegaron a decir, perfecto, les autorizamos que ustedes contraten un médico de terapia intensiva por su cuenta, lo vamos a dejar entrar. Pero no hubo un médico de terapia intensiva dispuesto a darle la atención que merecía. Y ya ni qué hablar de la Clínica del Sur, que fue la que pidió el traslado, teniendo la Clínica del Sur las condiciones para haberle dado la atención. Pero bueno, podemos quedarnos horas hablando de eso, solo que digo, tiene que servirnos precisamente para esto, para reflexionar, para sacar lecciones, lecciones que la misma familia, con todo el dolor que tiene, ha planteado en ese comunicado que sacó, pidiendo a todos los niveles de gobierno, a los centros privados de salud, que revisen la forma en cómo están aplicando sus protocolos. Y yo digo que en el fondo la falta de humanidad que hay al momento de ejercer el oficio que fuera, sobre todo un oficio tan delicado como es el que hacen médicos, paramédicos, enfermeros y demás. Doctor, quiero compartirle algunos de los comentarios que tengo aquí en Facebook. Pedro Paul Arce Mendoza dice, excelente, qué señor más lúcido y claro para explicar primero la vida, está primero la vida y lo demás luego se arregla. ¿Qué tal? ¿Qué señor más lúcido y más canoso? Dice, no mentira, lo de canoso ya lo he añadido yo. Luis Orlando Reyes Bustamante dice, pregúntele, Maggie, ¿qué le pareció a él la aparición de Angélica Sosa como alcaldesa interina? Justo usted hizo un comentario al paso para que vaya anotando antes de despedirse y vaya dando alguna respuesta, aunque sean cortingas a esta. José Luis Arteaga Céspedes nos escucha desde Lima, mi querido amigo, dice, la pandemia del coronavirus nos obliga a medir el crecimiento de la economía de otra forma. María Elena Borda le manda saludos. Mechi Toledo, Carlos Uriarte, Ivonne Belmonte, todos están mandándole saludos al doctor y piropos que no le voy a estar diciendo porque después se va a alzar. Doctor, ¿qué le pareció la solución, el nombramiento de la arquitecta como alcaldesa interina? Yo dije al comienzo del programa, finalmente están comenzando a poner un poquito en orden la casa, más allá de que si nos gusta o no nos gusta. Pucha, la arquitecta ya era la alcaldesa de hecho, aunque no vestía los trajes de alcaldesa, ¿no? A ver, May, antes, el temita que me preocupa de Richard Sandoval, porque es de una familia tradicional, ¿no? Y en el ámbito Gravísimo, doctor. político, en el ámbito de trabajo, ¿no? Hijo de don Alcides Sandoval Morón. A ver, hay un tema en esto. Hay una autoridad de salud que tiene tipo fiscalizador y regulador del sistema, que es tipo superintendente de salud, que es la autoridad de control de salud. Entonces, yo creo que esa autoridad es la primera que debe actuar y debe estar actuando. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacer su trabajo en ese tema, más allá de este tema de la pandemia, porque ellos tienen atribuciones especiales para poder actuar o esperar que pase esto, pero esto no debe quedar ahí. El segundo elemento que veo es que después de esto, May, van a ver, lo veo en tres escenarios. El primero es que tienen tiempos muy difíciles para la economía. Lo segundo es que en el ámbito político hay una incertidumbre cómo va a quedar, porque no nos olvidemos que veníamos de una transición del proceso electoral en plena campaña, es decir, estábamos en el calendario de la propaganda electoral de los 90 días, ya íbamos a entrar al calendario de la difusión de los programas en los medios de comunicación, todo eso ha quedado cortado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay una incertidumbre política de cómo va a quedar. Y me llamó la atención también a aquellos que siguen haciendo encuestas en plena pandemia, cuando sabemos que hay un gobierno que también tiene una candidata, pero más allá de eso, Mike, no es el tiempo de estar en esto. Y el tema que más me parece importante, y ahí viene el tema de la alcaldía. Es decir, creo yo que después de esto va a haber un empoderamiento de la gente, va a haber una recuperación. Cuando hablo del empoderamiento de la gente, hablo de que la gente se va a apropiar de la gestión pública en todos los niveles de gobierno. Es decir, no va usted a volver, creo yo, a escuchar, no vamos a volver a escuchar
escuchar que digan en 14 años no hicieron nada. La gente se va a preocupar ahora porque la estamos pasando muy mal todos sobre la gestión, sobre lo que se haga, y ya no va a ver si es el 10% de la salud, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso es cosa del pasado. La gente va a tomar el poder de la gestión pública. Y aquí viene, fíjese usted, también el tema de la alcaldía. Eso de la gente cuando se empodera de la gestión es porque algo ha pasado. Es decir, esto es un tsunami para la salud, es un tsunami para la vida económica de la gente, para la estabilidad y la normalidad pública. Entonces, la gente pues está, o sea, meditando qué es lo que va a hacer después, porque obviamente ya no puede seguir permitiendo que hayan autoridades que no cumplan su gestión. ¿Qué es lo que ha pasado con la alcaldía municipal? Porque es una alcaldía desinstitucionalizada, ¿no es cierto? Yo escuchaba decir, ahora sí se recupera la... No, es una alcaldía que no tiene institucionalidad, May, porque hay una señora que ejerce el cargo de alcalde, pero nadie ha votado por ella para que sea alcalde. Es decir, es una situación extraordinaria, ¿no es cierto? Más allá de la legitimidad, no tiene legitimidad. El segundo elemento es que ¿qué va a hacer ahora el Consejo? ¿Va a recuperar esa institucionalidad de fiscalizar los actos de la alcaldía? Ese es el tema de fondo. Entonces, no hay institucionalidad, Mayo. O sea, no nos engañemos, digámosle la verdad a la gente. Hay una alcaldía que está desinstitucionalizada, ¿no es cierto?, que no tiene legitimidad, que ya estábamos a un paso y la pandemia ha hecho que se alargue esto a las elecciones en los gobiernos subnacionales, pero van a haber elecciones y nosotros esperamos que los ciudadanos recuperen la propiedad de su alcaldía, de su gobernación, de su estado, de su gobierno, ¿no es cierto? Y asuman la responsabilidad, porque fíjese usted, la participación popular, la ley marco autonomía, crearon organizaciones territoriales de base, consejos de vigilancia, comité de vigilancia, y las últimas leyes incluimos a los sectores empresariales, profesionales para fiscalizar la gestión pública y eso no ha dado resultados, May. Entonces estamos estudiando otra forma de cómo el ciudadano sea más empoderado con la gestión pública para que cuando pase cualquier emergencia como esta, ojalá que nunca pase, ¿no es cierto?, la gente sienta el poder, controle el poder de sus instituciones, May. Entonces la alcaldía está ahí, ¿no es cierto? Es un ámbito desinstitucionalizado del Estado, ¿no es cierto? Es decir, porque no hay transición en la alcaldía, es decir, en la alcaldía no hubo alcalde renunciante como en el gobierno. Este gobierno nacional es transitorio porque hubo, o sea, una revolución ciudadana que produjo eso, pero en la alcaldía, o sea, hay 11 concejales titulares, hay 11 suplentes, hay un alcalde electo por voto popular que no ejerce, entonces no hay institucionalidad más. Entonces, cuando pase esto, vamos a analizar todo el tema y yo espero que los ciudadanos se empoderen de la gestión pública, es decir, recuperen la propiedad de su gobernación, de la alcaldía, del gobierno nacional y de su estado, May. Muy bien, doctor. Usted ha sido, como dice uno de mis escuchantes, un hombre claro en sus comentarios. Le agradezco muchísimo, doctor, por todo este tiempo que nos ha dado, por cada uno de sus comentarios, por su análisis, que tenemos el privilegio de poder compartir con la gente que nos sigue. Muchas gracias, doctor José Luis Santisteban. Gracias, May, a usted otra vez un agradecimiento eterno a todos los que están en la primera línea de esta pandemia, a todos los que están viviendo y sufriendo las causas de esta pandemia. La única forma es aislarse, quedarnos en casa, y el otro elemento, May, es que Dios nos proteja a todos, porque al final de cuentas es el único que es propietario de nuestras vidas. Muy buenos días, May. Muchísimas gracias, querido doctor. Gente hermosa que nos está acompañando, gente que nos está acompañando por Facebook, que nos está acompañando por sintonía de Marítima 100.9 o a través de la aplicación que tiene Marítima también para poder escuchar por su teléfono celular o a través de su computadora. No se separen porque tenemos más entrevistas buenísimas entrevistas para compartir con ustedes. Ya regresamos con Semana.